Buenos días a todas y a todas, a todas y a todos, perdón. Bienvenidos al día uno del curso de Planificación en Senderos Sostenibles y Ecología de la Recreación. Creo que todos ya están viendo la pantalla, entonces, más una vez les hago recuerdo del registro, que está un enlace fijado en el chat. Y esta es la agenda del día de hoy. Ahora vamos a presentar un poco el contexto del proyecto. Eh, Eso va a demorar alrededor de 20 minutos. Después la parte más técnica sobre planificación de senderos sostenibles y ecología de la recreación. Después vamos a hacer un descanso y abrir un espacio para preguntas, dudas, comentarios y contribuciones a partir de las experiencias que tienen cada una y cada uno de ustedes en sus territorios. Y como el curso tiene contemplada la emisión de certificados, nosotros elaboramos un ejercicio que lo deben realizar entre el día de hoy y el día 28, que es obligatorio junto con la presencia para que todos puedan obtener el certificado. Entonces, sin más atrasos, bueno, le voy a dar espacio a mis compañeros para que se presenten. Yo me presenté al inicio, pero creo que no todos estaban. Entonces, bueno, mi nombre es César Aspiazu, yo soy director del proyecto de CPF y trabajo en la coordinación de programas a nivel regional dentro de la red de senderos panamericanos. Y bueno, Sebastián les voy a explicar un poco más de qué trata el proyecto. Voy a dejar de compartir y le abro la palabra a Sebastián Sierra. Hola, muy buenos días con todos. Qué gusto poder tener esta jornada con todos ustedes. Mi nombre es Sebastián Sierra. Eh, Soy el gerente del proyecto aquí en Ecuador a cargo del proyecto que les voy a explicar en breve. Eh, Estamos trabajando sobre algunos espacios en territorio y la idea de esta jornada es que ustedes se empapen de los objetivos del proyecto y también de ciertas herramientas puntuales que se está trabajando y también se implementarán en territorio de acuerdo a nuestro proyecto en función del turismo y la recreación. Sin más, me permito iniciar la presentación. Perfecto. Por favor, me confirman si logran ver la presentación. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Nuestro proyecto tiene como nombre el fortalecimiento de capacidades en ecoturismo en 6 áreas claves para la diversidad del Ecuador. Este es uno de varias capacitaciones que vamos a tener en el largo de este año con actores principales donde estamos aplicando. Sin embargo, creemos que la información que estamos elaborando también puede ser replicada en otros lugares fuera del ámbito o el área que nosotros realizamos. De todos modos, el contexto del proyecto, en este caso, nuestro donante es la KfW, tenemos un financiador que es el CEPF y un ente implementador, en este caso es la Fundación Futuro Latinoamericana, FLA, y esta fundación tiene un equipo regional de implementación denominado RIT, que es básicamente un equipo técnico que hace seguimiento del proyecto, y quien ejecuta somos nosotros como Senderos Panamericanos, World Trace Network, WTN, Hub for the Americas, y tenemos 6 socios locales en el país, distribuidos en 2 corredores. El objetivo de este proyecto es fortalecer el ecoturismo y los senderos como herramientas de conservación y desarrollo sostenible. Los componentes del proyecto son 4 que están distribuidos de manera sincrónica. La primera es entender la planificación técnica y legal del proyecto, sobre todo sobre aquellos espacios pilotos donde vamos a aplicar, sobre aquellos senderos que sean
identificado. Segundo, tenemos la construcción y la mejora de los senderos en estos 6 KBAs, sitios de interés de biodiversidad. Luego tenemos el fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de los socios de CPF para la gestión de los senderos y el ecoturismo. Y por último, tenemos el eje de interpretación ambiental y la promoción comunitaria o base local de los senderos. Nuestro proyecto es de manera conjunta con socios en territorio, por lo cual hemos seleccionado a 6 socios distribuidos en 2 corredores. El primer corredor es el corredor Agua Cotacachi-Linizas. En este corredor tenemos la presencia de 3 instituciones, en este caso la Fundación Altrópico y la Federación de Centros Agua del Ecuador, FECAE, que trabajan conjuntamente en el KBA denominado EQ70. Por otro lado, tenemos a la Universidad San Francisco de Quito, también con la EQ54. Por otro lado, en el corredor Sangay-Podocarpus, al sur del país, tenemos a 3 socios estratégicos. Por un lado, la Fundación Ecológica Richarina, con implementación en el EQ06. Tenemos a la Fundación Sur Silvestre, que implementa sus actividades dentro de 2 KBAs, EQ47 y EQ86. Y por último, tenemos a la Fundación Cordillera Tropical con su KBA EQ016. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Si bien es cierto, el proyecto enfoca en el fortalecimiento de capacidades turísticas, entendemos siempre que el objetivo primordial es la conservación de los espacios. ¿Y cómo vamos a realizar o cómo vamos a ejecutar el turismo para que se transforme en una herramienta de conservación? Tenemos 3 ejes sobre el cual trabajamos. El uno es el eje biofísico, en el cual se identifican los ecosistemas, las especies prioritarias o servicios ecosistémicos que tenemos dentro de los sitios en estudio. También analizamos e identificamos el término social, la característica social, en este caso, qué comunidades, qué actores locales se encuentran, existen patrimonios naturales, culturales y sobre todo el manejo de la educación ambiental. Y por último, la gestión. Es importante saber que cualquier espacio que nosotros queremos intervenir en términos turísticos o de conservación debe tener gestión. En este caso, el fortalecimiento se engloba en el tema de gobernanza, también en el tema de fortalecimiento de capacidades en mantenimiento, construcción, monitoreo, control del uso turístico dentro de estos espacios. Voy a expresarles muy brevemente las características generales de nuestros socios. Por un lado, tenemos en el corredor Cotacachi Agua Linizas a la Fundación Altrópico. Esta es una organización no gubernamental, y como les mencionaba, su implementación es sobre la KBA EQ70, que es el territorio étnico Agua y alrededores. Este socio está abarcando como promedio alrededor de 16 kilómetros en el proyecto. Tuvimos la oportunidad de visitar estos territorios en el mes de diciembre y aquí pueden ver algunas fotos que nos dan la perspectiva de cómo se encuentran los senderos en territorio. Los senderos son muy prístinos, características primitivas en cierto punto. La intervención no es tan alta, guarda aún características biofísicas naturales. Sin embargo, eso también hace que los senderos tengan dificultad alta por su entorno y por su accesibilidad, pero eso también guarda una oportunidad fuerte. Por otro lado, tenemos la Federación de Centros Agua del Ecuador, o FECAE, que también están actuando sobre el KBA EQ70, y por el lado de nuestro socio, están abarcando como promedio alrededor de 12 kilómetros de senderos en el proyecto. La FECAE es una organización de segundo grado del pueblo indígena Agua del Ecuador al norte del país. De igual manera, en este espacio podemos encontrar que mantienen espacios aún
no tan intervenidos, por otro lado, también tienen características un poco rurales por el paso de actividades propias del sector. Tenemos trochas también que se encuentran marcadas desde hace mucho tiempo y que están siendo utilizadas naturalmente para este proyecto. Es muy importante mencionar que tanto la Federación Aguas de FECAE como el Trópico comparten el mismo ACU, y eso permite que exista una fortaleza en el sector para que se puedan trabajar de manera íntegra. En el caso del Centro Agua, manejan mucho la información, mucho el tema cultural, sobre todo en términos de los centros de agua del Ecuador, y por el caso del Trópico complementa con el tema productivo también y fincas agroturísticas. Un poco más al noroccidente de Quito tenemos el sendero que está liderado por la Universidad de San Francisco de Quito, en el mismo corredor, el EQ54, y que su objetivo principal es justamente proteger el río Caoni. Ellos manejan alrededor de 137 kilómetros en total, distribuidos entre varios sectores. De igual manera, en el caso de la Universidad de San Francisco de Quito, contempla un trayecto muy amplio que atraviesa o va de manera paralela al río Caoni a través de una carretera interna y que atraviesa algunos emprendimientos, en este caso fincas o laboratorios de naturaleza que se encuentran dentro de este recorrido. Podemos observar las características de los senderos. En ciertos casos, al lado derecho, tenemos fincas un poco más intervenidas o señalética rústica. En la parte central tenemos un graderío que posee una facilidad de seguridad en la parte de la pared para el tema de riesgo de los visitantes, porque bajas a una cascada, y también la intervención sobre ciertos senderos con características como en el lado izquierdo ustedes pueden ver, que han sido intervenidas de manera rústica, pero que funcionan en cierto sentido de acuerdo al número de visitantes. El número de visitantes, tanto en este KBA como en los otros KBAs, no es muy alta aún. Eso guarda una oportunidad para que se pueda trabajar antes de promocionarla. Como ustedes vieron, es parte de los objetivos del proyecto. Ahora nos vamos para el otro corredor, que es Sangay Podocarpus, al sur del país. Tenemos a nuestro socio Sur Silvestre, es una fundación, una ONG, y que trabaja sobre el ECU 47. Ellos están abarcando un mínimo de 487 kilómetros a 6 kilómetros. Ellos están enfocados sobre todo en una ruta que es del Padre Albino. Esta ruta es alrededor de 60 kilómetros y atraviesa un parque nacional, el Parque Nacional Río Negro Soplador. En este caso, la Fundación Al Trópico está implementando su proyecto en un sendero que tiene su segmento inicial en la parte de la SUAY. Como ustedes pueden ver, las condiciones del sendero no son las más óptimas. Encontramos senderos que están muy erosionados y que naturalmente provocan que exista acumulación de agua, y sobre todo en temporadas que son muy lluviosas pueden tener el tema del lodo, y eso causa dificultad en el sendero y sobre todo daña el mismo. Pero también hay tramos en los cuales existen trochas ya delimitadas y que normalmente están bien manejadas. Sin embargo, la particularidad de este sendero es que no es muy visitado. Su trayecto dura alrededor de 3 días y por lo general su mayor visitación está alrededor del mes de noviembre, cuando hay una peregrinación justamente de este santo y de una virgen que se encuentra al final de este sendero. Justo, tenemos a la Fundación Ecológica Richarina, que es nuestra segunda organización en el corredor Sangay Podocarpus, y que trabajan igual sobre lo KBA 006, esto alrededor de Amalusa,
y ellos cubren la parte media y final del sendero que les acabamos de mostrar de Sur Silvestre. Eso permite que las dos organizaciones puedan trabajar en conjunto y poder fortalecer las capacidades de ambos sectores. En el caso del segmento del sendero que se encuentra implementado o apoyado por la Fundación Richarina, las condiciones del sendero presentan mejorías, intervención un poco más sobria. En ciertos sectores también una intervención mucho más fuerte debido a que es justo el sector donde termina esta peregrinación y se acumula mucha gente al mismo tiempo. Sin embargo, permite transitar a los visitantes. Su accesibilidad demanda de más tiempo desde la ciudad de Cuenca. Sin embargo, llegamos a una población local, la cual tiene actores locales, son guías en territorio, los cuales pueden prestar el servicio y vemos que es una oportunidad de fortalecimiento dentro del sector. Sin embargo, también hemos visto algunos lugares en este sendero que presentan condiciones biofísicas alteradas o vegetación que interviene en el sendero, entre otros, que provocan que la intervención sea realizada de la mejor manera. Y por último, tenemos la Fundación Cordillera Tropical. En este caso, también está en el corredor Sangay Podocarpus. La fundación es una organización sin fines de lucro y actúa sobre la KBA 016. Ellos tienen algunos kilómetros de senderos distribuidos en varios lugares, sobre todo en rutas como las Tres Lagunas, el río Shio y las Cascadas. En el caso de este sector, el sendero principal priorizado es la ruta de las Tres Lagunas. Este sendero es de Cuenca hasta un pueblo pequeño que se llama Principal, en el cual se tiene que acceder hasta el inicio del sendero y se atraviesa este sendero por alrededor de unas 5 horas en ascenso hasta llegar a un complejo lacustre distribuido en 3 lagunas. Como ustedes ven, este sendero presenta algunas condiciones con mayor reto porque se atraviesa por varios humedales. Sin embargo, ha habido una intervención local, quizás empírica, en territorio que ha permitido que los visitantes puedan ingresar a este lugar. Sin embargo, las condiciones tienen que ser mejoradas y es ahí donde tenemos como parte del proyecto desarrollar el diseño de estos senderos para que provoquen una mayor facilidad de la visitación y eviten el riesgo del mismo. Con esto termino la parte de presentación del proyecto. Les dejo la palabra a César Espiazu para que pueda comentarles ya sobre el diseño y la planificación de senderos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebas. Te pido que puedas seguir compartiendo la pantalla. Bueno, la puedo compartir yo. Bueno. Perfecto. Bueno, quería agradecer la presentación de Sebastián. Creo que es importante que todos sepan del contexto del proyecto y también del contexto de cada uno de nuestros socios, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar a la parte un poco más técnica, a la parte central de la capacitación del día de hoy. La idea es que esta es una introducción y quisimos hacer esta parte del curso un poco más abierta para tanto las personas que están involucradas directamente con el proyecto, pero también distribuir este conocimiento y las mejores prácticas que hemos venido aplicando en territorio sobre planificación de senderos sostenibles y cuáles son los indicadores de ecología de la recreación que son importantes tenerlos en cuenta en el proceso de planificación. Entonces, ¿puedes pasar la próxima, Sebas, por favor? Gracias. Entonces, bueno, antes de comenzar en sí a hablar de senderos sostenibles, quería hablar sobre
la visión que nosotros tenemos de senderos como una herramienta para la conservación y para la conectividad en sí, una herramienta para planificar, planificar la gestión territorial, que puede ser útil para fortalecer la gestión de las áreas protegidas, fortalecer la gestión territorial, fortalecer la planificación del turismo como un todo. Pero más allá, cómo los senderos pueden servir como una estrategia de conservación a largo plazo. Entonces, aquí les comparto un artículo que fue publicado recientemente, el 2022, sobre el valor, el papel de los corredores de senderos como una herramienta de planificación de la conservación. Entonces, en este diagrama, en la imagen a la derecha, pueden observar la representación en verde oscuro de áreas protegidas o áreas conservadas, y en naranja o rojo en la línea del medio el trazado del sendero. En sí, un sendero por sí solamente no significa que vaya a promover la conservación del territorio, pero sí son todas las acciones que se desarrollan alrededor del sendero, cuáles son los socios, los aliados involucrados que van a fortalecer la gestión del territorio y a mediano y largo plazo su conservación, y en algunos casos hay ejemplos de la creación, bueno, de la formalización de corredores ecológicos, de mosaicos de conservación y otras figuras de conservación que pueden ser estrategias de gestión compartida y de gobernanza territorial a largo plazo. La próxima, Sebastián, por favor. Solamente como una nota, estos artículos que les estamos compartiendo van a estar, se los vamos a compartir a todos por email, y bueno, están disponibles también las referencias al final de la presentación. Aquí es otro artículo que es bastante interesante. Solamente les comparto estos dos como un presupuesto para nuestro abordaje de trabajo. Entonces, este artículo fue publicado en 2020, que habla sobre el proceso de fragmentación a nivel global y cómo eso se desarrolla principalmente en la región de las Américas. Entonces, los estudios muestran que, sin embargo, bueno, en América Latina tenemos cerca del 24% de superficie terrestre son áreas protegidas, menos del 10% tienen una gestión efectiva, y apenas el 10% están conectadas estructuralmente. Entonces, y aquí hay un recorte en relación a las Américas, como las áreas protegidas están desconectadas. Entonces, nosotros creemos que los senderos pueden ser una alternativa para fortalecer la gestión de las áreas protegidas y promover la conectividad en escala de paisajes. De eso vamos a hablar en otras oportunidades, pero la idea es cómo pensar el sendero más allá de una estructura de recreación y turismo, y gestionarla como una herramienta para la conservación. La próxima, Sebas, por favor. Bueno, entonces, ahora sí, entrando directamente al contenido central del curso, vamos a hablar de senderos sostenibles, pero de una perspectiva sistémica. Entonces, podemos hablar de redes locales, entonces de senderos que se encuentren dentro de un municipio, dentro de la misma comunidad, e incluso de un atractivo privado o comunitario. Hay redes de senderos locales, y esas redes pueden ser tan pequeñas o pueden tomar una escala regional o continental. Hay ejemplos de senderos aquí en América Latina de cientos, miles de kilómetros, y en otros contextos senderos que la gente tarda de 4 a 6 meses a recorrer, los senderos de 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros, que se han mostrado como alternativas interesantes que vinculan recreación, turismo con la conservación de la diversidad. Entonces, pensando en sistemas de senderos, y esto se aplica muy bien al proyecto que estamos desarrollando en los Andes tropicales de Ecuador, la iniciativa es crear una red regional de senderos a partir de los corredores en los que estamos trabajando, como bien mencionaba Sebastián, el Ahuaco Tacachulinizas y el Sangay Todocarpus, en los que tenemos 3 socios en cada uno de los corredores. Entonces, tenemos una perspectiva de gestión integrada. Y gestión integrada significa distribuir papeles, responsabilidades, funciones entre todas las personas, actores locales y socios que se involucran en la gestión de los proyectos. Algo que es importante también en este enfoque
sistemas de senderos es reconocer que los senderos son sistemas vivos. Entonces, una vez que uno decide, una organización decide implementar un sendero, es importante considerar que es un proceso que está en constante transformación, ¿no? Entonces, cambian a lo largo del tiempo, a depender del uso que se da en el sendero, de cuántos visitantes recibe al año, de las condiciones climáticas y cómo esas condiciones climáticas también en transformación ahora con los efectos de los efectos e impactos de los cambios climáticos, cómo también los senderos cambian a partir de la gestión, si es que en los casos de un área protegida cambia una gestión, cambian los mecanismos de financiamiento, las alianzas y también a partir del contexto social. Entonces, cuál es el contenido social que están por atrás de los senderos y cómo eso es importante para que ellos sean sostenibles y sean duraderos a largo plazo. Entonces, implementar un sendero es un proceso continuo, coordinado, y esta palabra última es súper importante, adaptativo. Entonces, adaptativo tanto en relación a los mecanismos de mitigación de impactos, pero también adaptado al contexto social, económico y ambiental de cada territorio. Les voy a pedir también que a lo largo de la presentación, si es que tienen alguna duda, pueden interrumpirme o pueden dejar sus comentarios en el chat. Ramiro me va a ayudar a gestionar los comentarios, entonces si es que tienen alguna duda pueden dejarlos en los chats o levantar la mano para que yo les doy la palabra. La próxima, por favor, Seas. Entonces, aquí hice una representación gráfica del enfoque programático de la gestión de los senderos y cómo estas fases están integradas y conectadas, ¿no? Entonces, solo como un ejemplo, Sebastián al inicio de la presentación les compartió algunas imágenes de la etapa de diagnóstico que tuvimos en los senderos que vamos a implementar y fortalecer en los Andes tropicales de Ecuador. Entonces, en este proceso estamos finalizando la fase de planificación, lo que implica estudios sociales, ambientales, económicos, capacidad de gestión de las organizaciones. Ahora, en los próximos meses, vamos a entrar a una fase de construcción, implementación y adaptación de qué es lo que hay en territorio, el proceso de mantenimiento de las cosas que ya existían antes de que las organizaciones socias estén trabajando en los lugares, porque muchas veces trabajamos con senderos heredados. Aquí hay un paréntesis bien interesante en la región de los Andes tropicales, que hay una historia de más de 500 años de una red de senderos que en su momento fue una de las mayores redes de senderos a nivel global, que era el Capacñán, los senderos que fueron conectados por el Imperio Inca. Eso significa que no eran todos senderos incas, pero senderos incluso previos al periodo incaico, que formaban una red de senderos de más de 30.000 kilómetros, que comenzaba en el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, llegando hasta el norte de Chile y Argentina. Entonces, en el mantenimiento y en el monitoreo hay que considerar que también muchas veces heredamos estos senderos, ¿no? Son senderos que tienen una historia de cientos y en algunos casos miles de años. Entonces, y esos también pasaron por diferentes usos, ¿no? Senderos que eran utilizados en su momento para el intercambio de mercaderías, senderos, todo tipo de senderos, no solamente senderos con el objetivo de la recreación. Y hoy en día, cómo rediseñar o mantener esos senderos como una estructura para la recreación y para la conservación en escala de paisajes. Y bueno, aquí en el ciclo de gestión de senderos, la parte de monitoreo, entonces es importante de manera constante evaluar cuáles son las condiciones del sendero, cuáles son los tramos degradados, las cosas que hay que mejorar y cuáles son las acciones de mitigación en relación al impacto ambiental, social y económico que los senderos tienen. La próxima página, ¿seas por favor? Bueno, creo que se pasó 2 páginas.
No sé si puedes volver, creo que se pasaron como un par de páginas. Ahí está. Bueno, entonces, solamente repitiendo este enfoque, conectando las fases de planificación, construcción, monitoreo y mantenimiento. Es importante considerar que esas fases no son lineales ni independientes, sino ellas están unidas en un proceso de retroalimentación y la tomada de decisión en cada una de esas fases es adaptativa en relación al contexto social, económico y ambiental de cada una de las instituciones y actores involucrados en la gestión de los senderos. Y creo que algo importante a considerar es que los impactos de los senderos, tanto positivos cuanto negativos, no se eliminan. Los impactos son gestionados a lo largo del tiempo. Entonces es importante pensar en esto como un proceso de largo plazo. La próxima, por favor. Bueno, y aquí vamos a hablar de qué es lo que es muy común en el contexto regional, pero a nivel global esto es válido. En América Latina, en Ecuador es común que la planificación de los senderos sea realizada por personas técnicas que después no se involucran en el proceso de construcción. A veces la construcción es ejecutada por equipos que no tienen criterios ecológicos claros, entonces ok, hay un atractivo, hay una cascada, decidimos implementar un sendero pero sin criterios ecológicos claros. Por ejemplo, hay algunos senderos en varios países que hay una intervención y un impacto ambiental muy grave, por ejemplo, con estructuras de hormigón, de asfalto, de concreto, que generan un impacto tanto a nivel paisajístico cuanto a nivel de la biodiversidad local. Entonces, muchas veces para facilitar el acceso se implementa un sendero sin criterios claros. Hay una persona con la mano levantada. Le voy a pedir igual que las intervenciones sean súper puntuales. Jan, tenés. ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, bueno, Adelante. yo ya tengo varios años haciendo la actividad en senderismo, pero yo sí creo que todas las actividades se deberían ir. Discrepo con usted con lo que acabo de decir. Yo creo que esta actividad debe ser lo más fácil para el cliente. No estamos apuntando a tres extranjeros y los extranjeros están acostumbrados a caminar en plano. Y mientras más fácil tengamos el sendero o el camino para ellos, sería mejor económicamente o sería mejor para nosotros porque nos facilita llevar a más gente todavía así y es menos riesgo para Perfecto. ellos. Perfecto. Jan, solamente, ¿cuál es la organización que representas? Eh, Vivo aquí en Méndez, Morona, Santiago y soy guía de aquí del cantón. Perfecto, gracias, Jean. Bueno, gracias, Jean, por la pregunta. Creo que es importante considerar su comentario porque eso depende mucho del perfil de los visitantes, ¿no? Entonces, diferentes senderos tienen un perfil de visitantes, de turistas, de usuarios diferentes. Entonces, hay senderos que requieren mayor intervención porque son senderos cortos y reciben un alto volumen de visitantes a lo largo del año. Y hay senderos de mediano y largo recorrido que no hay las capacidades en muchos casos de la gestión en larga escala, entonces la inversión y la mitigación de impactos también es totalmente diferentes. Entonces hay que considerar los criterios sociales, ecológicos y económicos que van a permitir la gestión de este sendero a largo plazo. Entonces, yo creo que es importante facilitar, incluso cuando pensamos en senderos accesibles, pensando en facilitar el acceso y hacer senderos accesibles para personas con capacidades de movilidad limitadas. Pero aún así hay criterios ecológicos que deben ser seguidos, no solamente por la accesibilidad, pero también por la regulación de las áreas cuando son áreas protegidas, cuando son áreas gestionadas por una comunidad, áreas privadas. Es importante considerar los criterios ecológicos para la implementación de los senderos. Bueno, el tercer punto, y bueno, cosas comunes, es que el mantenimiento depende de voluntarios, personal temporal y sin continuidad. Entonces, en muchos procesos, la participación de voluntarias
es bastante interesante e importante, incluso nosotros la incentivamos, pero es importante considerar cuál es el nivel de involucramiento de estos voluntarios. Si es que ellos participan en una o dos actividades una vez, si es que van más como una experiencia recreativa y cuáles son los impactos a mediano y largo plazo que eso deja. Si hay personal temporal, hay algún compromiso de hacer el proceso de mantenimiento y monitoreo. Entonces, yo creo que la palabra clave en este espacio es continuidad. Y bueno, el monitoreo de los impactos de los senderos. El monitoreo, creo que de las fases de la gestión de los senderos es uno de los procesos que levanta mayores desafíos, porque muchas veces se implementa el sendero, pueden ser iniciativas gubernamentales, iniciativas privadas, iniciativas de asociaciones, de ONGs, pero el compromiso a largo plazo con la gestión territorial es algo que todavía depende de muchos factores, ¿no? Principalmente del financiamiento y del flujo de visitantes. Entonces, hay casos en varios países en que se invierte mucho dinero en senderos, pero no hay estudios ambientales, económicos y sociales, si es que realmente vale la pena invertir en esos senderos, ¿no? A veces hay áreas que tienen un atractivo muy interesante, puede ser una montaña, una cascada, un río, que son súper interesantes a partir del punto de vista de la persona que está gestionando, del grupo que está gestionando el sendero, pero no hay estudios sobre la viabilidad económica. Entonces, ok, simplemente un sendero, pero para que lo visiten 10 personas al año, ¿será que vale la pena implementar en ese sendero? ¿O cuánto vale la pena invertir en ese sendero? Entonces, la idea con el curso de hoy es facilitar ese proceso de toma de decisión y ver realmente cuándo vale la pena invertir y cuánto vale la pena invertir. Y no solamente hablando en términos económicos, sino en el uso de recursos humanos y el impacto ambiental que la implementación de cualquier infraestructura puede tener, ¿no? La próxima, Sebas, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cuáles son las consecuencias frecuentes en relación a lo que apuntábamos, no? Entonces, muchas veces las personas que están involucradas en el diseño, planificación, implementación de los senderos acaban frustradas porque planifican los senderos, se consigue financiamiento, se implementa el sendero, pero a veces pasa que, ok, tenemos el sendero, pero no hay visitantes. O tenemos un sendero que no estuvo bien implementado, se recibieron muchos más visitantes de lo que se esperaba y el impacto negativo es mayor que el impacto positivo. A veces hay la desmotivación de las personas que están involucradas en la implementación, entonces las cuadrillas, los equipos y voluntarios se desmotivan porque no hay beneficios o los beneficios no son distribuidos entre todas las personas involucradas. A veces los propios visitantes del sendero no están satisfechos con el sendero o las comunidades, hay comunidades que son más abiertas o menos abiertas a la restricción turística. Y en muchos casos, cuando el turismo y la recreación no son bien planificadas, el impacto negativo del turismo es mayor que el impacto positivo, ¿no? Entonces, los impactos económicos no son suficientes o al mismo tiempo que hay impactos económicos, hay impactos negativos en relación al impacto ambiental, al impacto en la forma social, en la forma de vida de cada comunidad. Y bueno, los impactos más evidentes que vemos aquí en Negrito es la erosión de los senderos, zanjas a lo largo del sendero. Entonces, muchas veces cuando el sendero está mal planificado, en vez de un sendero parece un río o un canal, o parece un charco, una poza de barro y el sendero está deteriorado y se va ampliando y ya no es un sendero, es una carretera. Y bueno, los impactos ambientales y costos crecientes. Entonces, eso es todo lo que queremos evitar. Hay un comentario de Esteban. Esteban, por favor. Muy buenos días, un gusto saludarle.
Hablo desde Acushchinambil. Sí tengo una pequeña pregunta. ¿Qué pasaría si estamos en los senderos dentro de una área protegida y con el flujo de personas, de turistas en gran cantidad? ¿Cómo eso nos podría afectar dentro de un área de conservación? Perfecto. Gracias, Stan. Me acuerdo que con Esteban estábamos visitando una de las áreas en diciembre y bueno, los senderos que visitamos, algunos estaban en muy buen estado, otros necesitaban. En relación al flujo de visitantes, Esteban, yo creo que esa respuesta va en relación a todo el proceso de planificación. Eh, Depende mucho del contexto de cada área. Creo que hay otro comentario aquí de Ramiro, perdón, antes de responder, no sé si... Hola, sí, con todos. Un anuncio nomás. Estamos muy agradecidos por su interés en participar. Sin embargo, tenemos un espacio casi al final de la capacitación. Como pueden ver en el chat, yo les dejé un link que les va a dirigir a un documento de Google donde ustedes pueden hacer sus preguntas. Les pido que dejen su pregunta y dejen su nombre también. Todas las dudas que tengan las responderemos en un espacio determinado justo para la resolución de este tipo de dudas. Muchas gracias con todos. Ahí les dejé un mensaje con el link. Gracias, Ramiro. Bueno, estas dudas puntuales son tranquilas de responderlas a lo largo de la presentación. Entonces, en relación al volumen de visitantes, hay que definir muy bien cuál es el ancho de senderos y cuáles son las medidas de mitigación, por ejemplo. El mayor problema que se tiene en los senderos a nivel global es agua. Entonces, agua y procesos erosivos. Entonces, el volumen de visitantes, la idea es que el agua esté fuera de los senderos y las personas dentro y las personas no se salgan del espacio delimitado donde está el sendero. Entonces, hay mecanismos que vamos a compartir en la siguiente clase, pero aquí también ya vamos a comenzar a introducir como estructuras de drenaje, canales, señalización, varias estrategias que se pueden implementar para disminuir el impacto ambiental y los costos que tiene la implementación y mantenimiento de un sendero. La próxima lámina, Sebastián, por favor. Perfecto, entonces yo creo que es importante hablar en ese contexto también de las oportunidades y de los desafíos. Entonces voy a pasar aquí por las oportunidades y cómo eso está relacionado al proceso de toma de decisión de los beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos que se tienen para implementar un sendero. Entonces en el proceso de planificación que hay que considerar, hay que ver cómo un sendero puede valorizar los paisajes, el paisaje y las áreas conservadas como un todo. Entonces, un sendero como una herramienta para la conservación puede fortalecer la gestión como dándole valor a esos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene en el área X? Entonces, hay montañas, hay cascadas, hay árboles históricos, hay patrimonio cultural. Entonces, es importante valorizar eso, pero al mismo tiempo gestionar cómo se va a hacer eso, ¿no? Entonces, cada una de las decisiones en el proceso de implementación de Sendero tiene que tener por qué esa decisión se toma y tener un respaldo a partir de eso, ¿no? El acceso controlado a aspectos, bueno, formaciones naturales y geológicas, procesos de interpretación de flora, fauna y cuerpos de agua, que eso es bastante importante, cuáles son los servicios ecosistémicos que un sendero en sí pueden brindar, y más allá del sendero como una puerta de entrada a las áreas protegidas y áreas conservadas. Hay que considerar también las oportunidades de experiencias educativas, interpretativas, las oportunidades de promover accesibilidad e inclusión, cómo los senderos se conectan con las áreas recreativas, entonces experiencias o espacios de acampamento, áreas de pesca recreativa como un ejemplo. Esto se aplica en algunos contextos, en otros no, dentro de las protegidas. Por ejemplo, eso no cabe, pero cabe la observación de aves, entre otras actividades. ¿Cuál es el beneficio, el impacto de los senderos a las comunidades? Entonces, uno de los principios del ecoturismo es el impacto positivo a las comunidades a partir del turismo responsable. En sí, el sendero puede ser una
herramienta para la gestión del área, entonces puede facilitar el patrullaje, el control de incendios y la gestión de los visitantes. Hay un ejemplo bien interesante en relación al control de incendios. Tal vez creo que Nat está aquí en la llamada, puede compartir, pero ya hubieron otros casos en que a partir del sendero se puede ver un foco de incendios en un área protegida y a partir de eso se puede alertar a las autoridades y mitigar los impactos del incendio. Y bueno, también los senderos pueden dinamizar la economía a partir de facilitar el acceso a las áreas y diversificar la oferta recreativa y turística. Y cómo la implementación de un sendero puede integrar un destino, una comunidad, un atractivo turístico a sistemas de senderos existentes o planificados. Y eso se puede dar tanto a escala local como regional. Entonces, un sendero, un atractivo puede conectar con otros atractivos dentro de la misma comunidad, dentro del mismo municipio y dentro del mismo hotspot de los Andes tropicales, por ejemplo. La próxima, por favor. Al mismo tiempo que hay que considerar las oportunidades, tenemos que considerar las limitaciones y riesgos que la implementación y la construcción de senderos pueden tener. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Y no solamente los riesgos a corto, pero los riesgos a largo plazo de implementar un sendero, ¿no? Entonces, hay que pensar en las limitaciones legales. Entonces, por ejemplo, en áreas protegidas, cómo esa área está zonificada, y eso también puede estar vinculado a la planificación territorial de una comunidad, de un municipio. Hay que pensar en los riesgos para la seguridad. Y ahí, en relación a la seguridad, hay que considerar no solamente la seguridad de los visitantes, pero también la seguridad la seguridad en ámbitos ambientales, la seguridad o la protección, mejor dicho, de un área protegida. Entonces, es un área sensible a incendios, es una área que se puede inundar y por consecuencia tiene sus impactos y todo eso implica en cómo el sendero va a ser diseñado. Es un área de una planicie que recibe muchos rayos. Aquí avalanchas no caben, pero derrumbes puede entrar muy bien, ¿no? Justamente visitamos un sendero en diciembre en que tenía áreas sensibles que estaban próximas a ser derrumbadas. La presencia de especies amenazadas. En las zonas que estamos trabajando hay áreas que tienen especies amenazadas y críticamente amenazadas, entonces es importante considerar todo eso. Los ecosistemas sensibles, ecosistemas frágiles. Entonces, hablando de Andes tropicales, hay muchas áreas de humedales y hay especies de plantas, de flora también, que son bastante sensibles. Y también hay que considerar que el impacto local del sendero puede afectar a algunas otras especies en el territorio. Hay que considerar las condiciones físicas. Entonces, si hay pendientes muy extremas o suelos muy pobres en el sentido que no tienen ningún sustento de la vegetación, que son fáciles de ser erosionados. Entonces, suelos arenosos o suelos que están en lugares con poca vegetación, es un terreno muy malo para implementar un sendero y necesitaban otras técnicas para su implementación. La tenencia y la jurisdicción de la tierra. Entonces, es importante pensar en cuáles son los conflictos potenciales presentes y futuros. Entonces, en el caso de fincas o propiedades privadas, hay que considerar que el dueño o la propiedad de esas puede cambiar y cuáles son los compromisos que se tienen para tener un área en el que los visitantes y los turistas puedan circular, ¿no? Hay que considerar también los desafíos en relación a la gestión y al mantenimiento. Entonces, los costos, y no solamente los costos financieros, pero también los costos de tiempo, los costos de transporte y la distancia, y cuáles son las dificultades para facilitar la gestión y mantenimiento. ¿Cuáles son los impactos del sendero? Muchas veces no se considera eso. Los impactos visuales. Entonces, ok, vamos a implementar señalización. Si señalizamos el sendero, ¿cómo hacer eso para que esté de acuerdo no solamente a la regulación del área, pero genera el mínimo impacto visual, ¿no?
También hay que ver cuáles son los compromisos de los actores, instituciones que se involucran en la implementación de senderos, y eso a mediano y largo plazo. Entonces, si es que hay un plan de turismo a nivel municipal o regional, si es que hay compromiso de los gobiernos locales, de las organizaciones que están involucradas, y también si hay conflictos con otros usos, ¿no? Si son áreas de caza, de tal extracción. Hay algunos casos en otras áreas que hay conflictos conflictos con otros problemas sociales. Y conflictos con usos tradicionales o comunitarios. Si es una zona de uso comunitario, ver cuál es la recepción que la comunidad tiene al uso público y turismo. Y bueno, también la presión ambiental y la presión sobre la gestión debido al incremento del uso público, ¿no? Entonces, un sendero puede ser algo muy bueno, pero también, dependiendo cómo es manejado, puede generar problemas para la gestión. La próxima, por favor, Sas. Ok, entonces ya un poco más a la parte práctica en relación a los pasos para el proceso de implementación de esas 4 etapas. Hoy vamos a hablar de esas 4 etapas y la idea es que en nuestra próxima clase hablemos puntualmente de la mitigación de impactos y cuáles son las diferentes técnicas y estrategias que se han utilizado, y también abrir un espacio para que todos compartan las mejores experiencias que han tenido en sus territorios. Entonces, entrando al proceso de planificación de senderos, es siempre importante contar con un estudio de factibilidad para ver si es que el sendero es factible, hace sentido invertir en el territorio. Entonces hay que considerar qué es lo que ya existe. Ya hay caminos, hay instalaciones sanitarias, hay algún centro de visitantes dentro del área protegida o algún lugar en que se pueda recibir a los senderos. En ese momento hay que identificar las limitaciones físicas y ambientales, también como las oportunidades y atractivos que hay en el territorio. Entonces, cuáles son las oportunidades de uso y cuáles son los perfiles de visitantes potenciales que el sendero puede recibir. Esa información es importante porque informa el proceso de tomada de decisión. Entonces, ese primer contacto, el estudio de factibilidad y el análisis de sitio nos va a facilitar el proceso del trazado y la ubicación final del sendero. Entonces, muchas veces creemos que crear el sendero es muy fácil. Entonces, vemos en el mapa, aquí hay una montaña y aquí hay una cascada, vamos a hacer 2 líneas rectas, pero no sabemos qué es lo que hay a lo largo del camino, ¿no? Entonces, muchas veces el trazado final demora mucho. Entonces, hay que hacer una serie de expediciones, de prospección, ver cuáles son las áreas más fáciles, las áreas que tienen riesgo, para llegar a la ubicación final del sendero. Ahí también en ese proceso hay que considerar los criterios de diseño y construcción. Entonces, si diseñamos el sendero en una subida de 45 grados, por ejemplo, hasta la cumbre de una montaña, parece que fuera lo más fácil, pero eso va a tener impactos a mediano y largo plazo en cuánto dinero se va a gastar y cuáles van a ser los gastos a largo plazo en el mantenimiento. Y es muy importante considerar que las decisiones tomadas a un inicio muchas veces generan impacto no solamente en ese proceso, ¿no? Generan un impacto a largo plazo. Entonces, un sendero mal diseñado puede hacer con que el área protegida o la organización que esté gestionando la implementación acabe gastando miles, cientos o miles de dólares en la mitigación de los problemas que fueron generados en el proceso de diseño y planificación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se diseña el sendero y cuáles son las técnicas que se utilizan. Hay que, en ese proceso de análisis de sitio también hay que ver cuáles son las estrategias de logística y trabajo en cada sitio. Entonces, es un terreno de muy difícil acceso, se necesita ir con un auto 4x4, solo se puede entrar en camioneta, hay que llevar muchos materiales para trabajar en el sendero. Entonces, ¿cuál es la estrategia y toda la logística involucrada en el proceso de implementación? Después, este es el punto súper importante. Entonces, puntos críticos y puntos de control.
Entonces, en ese proceso hay que mapear todas las áreas críticas y las áreas de control, tanto sea de los visitantes como de control de impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, intersecciones o puntos de pasaje obligatorio donde los turistas y visitantes pueden tener algún riesgo. Entonces, por eso puntos críticos y puntos de control que pueden estar vinculados a la gestión del área protegida o al diferente uso que tienen las comunidades en cada territorio. Entonces, es importante que ese trabajo se haga que ese trabajo se haga con las personas que están involucradas en las organizaciones, en la gestión del territorio, y es muy importante que todo eso sea acompañado de las personas que viven en los lugares, ¿no? Entonces, de representantes de las comunidades y las personas que realmente están ahí en el día a día. Ese trabajo es insustituible, hay que ver cómo ese proceso se puede realizar en diferentes estaciones. No es lo mismo visitar un sendero en invierno que en verano, cuál es el uso del sendero, hay épocas donde llueve más y menos, y cómo se comporta el terreno a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el drenaje, cuáles son las zonas, porque, por ejemplo, si se visita un sendero en la época seca, a veces no se observan todos los potenciales problemas que ese sendero puede traer a mediano y largo plazo en la época de lluvia, por ejemplo. Entonces, y todo ese análisis comienza antes de visitar el sitio, si quiere. Entonces, nosotros, por ejemplo, con el proyecto, gracias al apoyo y al trabajo de todos los socios que están en territorio, ya teníamos una idea de cómo las áreas estaban antes mismo de visitar el sitio. Eso, en algunos casos, es importante utilizar herramientas de georreferenciamiento, utilizar Google Earth, por ejemplo, puede ser una buena herramienta. Y hay otras herramientas como Wikiloc, donde se puede ver el uso y el perfil de los visitantes, si son senderos para caminata o senderos para bicicleta. Eso, todo eso está involucrado en el análisis de sitio. La próxima, por favor. Entonces, ahí están algunos instrumentos, insumos clave que hay que revisar previamente. Solo dejé destacado ahí en amarillo los que me parece que son más importantes, pero todo esto es súper importante. Entonces, si es un área protegida, la anterior, Sebas, por favor, creo que se pasaron 2 láminas. Ahí. Entonces, los planes de gestión y documentos, por ejemplo, puede ser un plan de manejo o un plan de turismo. Si es que hay mapas, fotos aéreas, imágenes satelitales, hoy en día eso es muy fácil porque cada vez la calidad de imágenes satelitales y la actualización. Entonces, si abren Google Earth, por ejemplo, pueden ver cómo el sendero o cómo el área estaba hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años, y ver cómo el terreno se comporta a lo largo del tiempo. Hay que ver si hay otros estudios, si hay estudios del área, pero también estudiar el perfil de visitante, ¿no? Entonces, hoy en día con diferentes herramientas que son como redes sociales, como Wikiloc, como Strava, por ejemplo, se pueden ver cuáles son los visitantes que se reciben en cada zona. Hay que ver si hay informes o estudios geológicos para ver la calidad del suelo. Hay que hacer una evaluación de impacto ambiental, los planes de uso del suelo, zonificación, infraestructura, si es que hay un plan de turismo de un área protegida, las protecciones de vegetación y documentos de actores, comunidades, grupos de usuarios. Ahí este es el escenario ideal, ¿no? Muchas veces no se cuenta con todo eso, pero por lo menos si es que trabajamos en áreas protegidas, los planes de gestión, los planes de manejo, planes de turismo son indispensables. Hay que realizar una evaluación del potencial impacto ambiental y contar con el apoyo de la gente local, ¿no? Y bueno, paralelamente está ahí los mapas, fotos aéreas, imágenes satelitales. Entonces, con drones hoy en día se puede avanzar mucho sin necesariamente tener que recorrer todo el sendero. La próxima, por favor, Cés.
Ahora sí, entonces, pasando por planificación, es el punto de partida, pero también es un proceso que hay que estarlo revisando continuamente. Entonces, ahí volvemos a lo que hablamos al inicio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del sendero? ¿Es atraer más turistas? ¿Es ganar dinero? ¿Es una iniciativa comunitaria, una iniciativa privada? ¿Es conservar el área protegida o el territorio a largo plazo? Entonces, todos esos objetivos van a ser importantes para definir cómo se va a dar la gestión del sendero. Para eso hay que hacer el diagnóstico, tanto en términos sociales y ambientales, entonces decir cuáles son los sectores e instituciones involucradas, ver si los senderos, bueno, decidir qué es lo que se va a hacer en esa etapa, entonces eh, hay recursos para adecuar senderos que ya existen, mejorarlos, vale la pena invertir en senderos nuevos. Hay algunos tramos que pueden ser problemáticos y se pueden rediseñar esos tramos o crear un nuevo trazado. Hay algunos casos en que un sendero recibe un número tan alto de visitantes y genera tantos problemas para el área protegida y remediar los problemas de un sendero puede ser tan caro que a veces vale la pena invertir en un nuevo trazado y cerrar un sendero antiguo. Pero eso genera problemas porque muchas veces el perfil de los visitantes tiene un perfil de visitantes consolidado y los visitantes quieren visitar la ruta antigua porque ya tiene alguna tradición cultural o algún motivo religioso asociado. Entonces, un trazado mal hecho, como decían en el inicio, genera problemas a largo plazo. Entonces, por eso muchas veces, y esa es una fase que no se considera mucho la planificación, muchas veces hay la percepción de que implementar un sendero es ir y llegar al atractivo, al destino final, hacer un camino fácil, pero muchas veces lo que es fácil en términos de implementación, que es hacer una línea recta, con la mínima distancia recorrida, puede generar impactos muy grandes a largo plazo. Entonces, aquí hay una frase, después esta la extraje de un manual de planificación de senderos, después este manual se los vamos a compartir, es que la buena planificación reduce costos futuros, tanto de mantenimiento como procesos de restauración necesarios adelante. La próxima, por favor, Sebas. La próxima fase es la construcción de los senderos, entonces es importante que en la fase de construcción se respete el diseño. Muchas veces cuando ya se está en campo, y por eso es un ciclo, ¿no? Entonces, en el proceso de construcción hay algunos imprevistos, puede ser, por ejemplo, una roca. Yo creo que es una buena expresión, una roca en el medio del camino, un obstáculo súper simple, y eso de manera abstracta o concreta, una roca puede cambiar todo el trazado de un sendero. Entonces hay que aplicar criterios simples de sostenibilidad. Entonces, pendientes moderadas, un buen sistema de drenaje, infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura mínima que ese tipo de sendero requiere? Entonces, eso que está ahí, respetar el diseño planificado, son fases que están en retroalimentación. Entonces se planifica, a veces la planificación no fue bien hecha, entonces hay que planificar nuevamente cuáles las acciones de mitigación. Hay un comentario de Araceli que creo que es súper importante involucrar, considerar, es que en la planificación interpretativa, que considera tanto la educación a visitantes, caminantes, es igual de importante que la planificación de la construcción. Entonces, todo el sistema de señalización, de interpretación, cuáles van a ser los respaldos de guías, si es que va a ser un sendero autoguiado o van a haber guías, cómo eso se relaciona a la propia implementación del sendero. Por ejemplo, si es un sendero corto que recibe un número alto de visitantes, va a haber señalización interpretativa, pero cómo esa señalización va a ser aprovechada por los guías, porque muchas veces hay señalización que se pone porque, ok, tenemos dinero para poner señalización, pero se la pone en un lugar malo o se la pone y no se capacita a los guías para que aprovechen esa señalización, o se instala la señalización, se hace todo un sistema de un sendero interpretativo autoguiado,
pero no se piensa que eso hay que mantenerlo. Por ejemplo, una señalización hay que limpiarla porque factores ambientales, tierra, viento, agua, dañan la señalización, ¿no? Entonces, hay que también pensar en todos los materiales que se van a utilizar a lo largo del proceso de planificación y en la implementación de los senderos. Entonces, por ejemplo, en el caso de señalización, interpretación, si se pone un letrero, puede ser el mejor letrero del mundo, en el mejor material, súper caro, de la mejor calidad, pero se lo pone orientado en el lugar que recibe más sol o en el lugar que recibe más viento dentro del sendero. Entonces, la expectativa que se tenía que dure 10 años, la vida útil de esos materiales pasa a unos 2, 3 años. Entonces, hay que considerar todo eso desde la planificación, en la construcción y también en el monitoreo, ¿no? Muchas veces se implementa algo en el proceso de construir, implementar, pero solamente 2 meses después, 6 meses después, cuando se retorna al sitio para monitorear cómo están las cosas, uno se da cuenta que ese tal vez no fue el mejor lugar para colocar una señalización, o tal vez una barrera de piedras no está siendo efectiva, o un drenaje no está siendo efectivo. Entonces ahí hay que adaptarlo. Entonces, volviendo aquí a los criterios de sostenibilidad: pendientes moderadas, una buena estructura de drenaje y cuál es la infraestructura mínima para el tipo de sendero. En el contexto del CPF, lo que nosotros hemos intentado hacer junto a los socios del proyecto es desde un inicio involucrar a las comunidades locales, transferir conocimientos prácticos, es lo que estamos haciendo ahora, y evitar soluciones rápidas. Entonces, muchas veces soluciones rápidas pueden ser efectivas en el corto plazo, pero no solamente hay que pensar en soluciones rápidas, ¿no? Hay que pensar en soluciones que realmente remedien los impactos a largo plazo y acciones de mitigación que realmente sean efectivas a largo plazo. Entonces, hay que tener criterios para tomar todas esas decisiones. La próxima, por favor. Monitoreo. Entonces, ahí está, ¿no? Está en negrito. Monitoreo es lo que más nos olvidamos a lo largo de todo el proceso. Entonces, ok, tenemos dinero para implementar el sendero, pero no tenemos dinero para monitorear. No nos comprometemos qué es lo que va a pasar de aquí a 2, 3, 5 años. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para involucrar hacer que un sendero sea sostenible, ¿no? Y hay que considerar de actores involucrados, ¿no? Si es que son involucrar instituciones públicas, empresas privadas, asociaciones, van a ver los guías. Entonces, a partir de eso, hay costos para todos los actores involucrados, todas las instituciones. Hay costos, sea de personal, costos financieros, costos logísticos, pero también hay beneficios, ¿no? Entonces, hay que distribuir en ese proceso muy bien cuáles son los costos y cuáles son los beneficios. Entonces, por ejemplo, en el caso de guías muchas veces son las personas que más directamente se involucran, se benefician, o los dueños de atractivos, dueños de una finca, por ejemplo, donde hay una cascada o donde hay una experiencia gastronómica. Ellos reciben beneficios directos, pero ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, así como se distribuyen los beneficios, es importante distribuir las responsabilidades. Y aquí están todas las responsabilidades para la gestión de un sendero sostenible, ¿no? Entonces, observar los procesos erosivos, ¿no? Observar la erosión. ¿Y eso qué significa? Es caminar por el sendero y ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Dónde hay charco, dónde hay lodo, dónde hay pozas, dónde hay canales que no están limpios, lugares donde el drenaje no está funcionando, y hacer las acciones de mitigación. Entonces, compromisos de mantenimiento. ¿Cuál es el ancho del sendero? Muchas veces el ancho del sendero se piensa, ok, mientras más ancho el sendero, mejor, o mientras más angosto el sendero, mejor. Eso depende mucho del perfil de visitantes, de la largura del sendero, y porque hay senderos que son de uso múltiple, ¿no? Pueden ser senderos para caminantes, senderos para bicicletas, senderos para caballos, senderos donde van los tres juntos. Entonces, en esos casos, el ancho del sendero debe ser un poco más amplio,
no significa que queramos hacer una carretera de 3, 4 metros. Entonces, también a partir del uso que cada sendero recibe, hay que definir un sistema de monitoreo que controle cuál es la largura ideal de cada, la anchura ideal de cada sendero. Entonces, ahí lo que ya hablamos, ¿no? Presencia de agua, de barro, conflictos de uso, si es que hay conflictos, por ejemplo, entre la gente que lleva caballos o otros animales de carga, que puede ser un uso comunitario, puede ser un uso turístico, y cuál es la percepción de los usuarios. Y ahí lo que faltó es la percepción de las comunidades. Entonces, ok, está generando impactos positivos a la comunidad, pero puede también estar generando impactos negativos a determinado grupo de comunitarios que está a lo largo del sendero. Entonces, ahí está resaltado, ¿no? Sin monitoreo no aprendemos nada, nada se mejora y el sendero se queda ahí y muchas veces el uso del sendero cambia a lo largo del tiempo. Entonces, es súper importante, mismo que muchos de ustedes se han olvidado, por eso es importante contar con un plan de gestión y monitoreo del sendero. La próxima, Sebas, por favor. Ya llegamos a, esta es la última fase, ¿no? Mantenimiento. Mantenimiento y monitoreo siempre están relacionados, entonces el mantenimiento no debe ser, bueno, a veces es reactivo, entonces, ¿cuál es el reactivo? Entonces hay la acción y la reacción, entonces hay un canal de drenaje que no está funcionando, hay la reacción, se tiene que limpiar el canal de drenaje. Entonces, en vez de eso, hay que crear una estructura de mantenimiento, un cronograma, se puede decir así, anual de mantenimiento, en que se piensen en alternativas de prevención de los impactos. Entonces, este debe ser el más sencillo y económico cuando el diseño fue adecuado y cuando el monitoreo detecta problemas a tiempo. Entonces, ahí de nuevo están viendo que todo es un ciclo, ¿no? Y bueno, el enfoque programático piensa que el mantenimiento debe ser planificado, entonces de nuevo hay que buscar tener un cronograma de mantenimiento, se puede hacer dependiendo del sendero 2 veces, 3, 4 veces al año. Hay senderos, algunos ejemplos de senderos que reciben 20,000, 30,000, 40,000. Hay casos que algunos senderos en sí mismos reciben 50,000 visitantes al año. Hay un ejemplo un ejemplo que vamos a compartir el día 28 de aquí a 2 semanas, que recibe 50,000 visitantes al año. Tiene un montón de problemas, pero así mismo tiene varias estrategias de mitigación del impacto. Entonces, todo el enfoque de mantenimiento está conectado con las decisiones que se hacen en el proceso de planificación, en el proceso de implementación y en el monitoreo. Y todo esto, el proceso de mantenimiento puede informar si es que es necesario rediseñar un tramo del sendero. La próxima, Sebas, por favor. Entonces, ya estamos finalizando lo que planificamos para esta primera parte antes de abrirles espacio a dudas y comentarios. Entonces, ahí ven que el proceso de gestión adaptativa está siempre en constante retroalimentación. Entonces, el monitoreo informa qué se va a hacer en el mantenimiento. El mantenimiento revela las fallas que se tuvo en el proceso de diseño. Las fallas de diseño nos ayudan a ajustar la planificación y la planificación mejora cuáles son las futuras secciones de construcción. Entonces, todo eso relacionado. Entonces, ese ciclo de gestión adaptativa está respaldado por bastante material. La próxima semana vamos a hablar un poco más de ecología de la recreación, que básicamente es la ciencia que estudia cómo mitigar impactos recreativos y turísticos en ambientes naturales. Y aquí ven todo el ciclo, ¿no? Puedes pasar a la próxima, Sebas, por favor, que en esa imagen, bueno, ese lo puedes pasar, es específico para los socios. Bueno, esa imagen del ciclo de gestión adaptativa aparece bien grande, ¿no? Allá arriba, planificación, construcción, mantenimiento, monitoreo. Pero ahí creo que es importante todo el tiempo estar pensando en el mantenimiento y en el monitoreo, porque el proceso de implementación de un sendero es una tomada de decisión a largo plazo.
Entonces, decidimos implementar un sendero. El trabajo, así como los beneficios y la distribución de responsabilidades que eso va a tener, es a largo plazo. Eh, Muchas veces, así como un camino se va adaptando a lo largo del tiempo, un sendero necesita adaptación a lo largo del tiempo y un sendero podemos decir que es un proceso. Como decía al inicio de la presentación, es un sistema vivo, nunca va a terminarse porque siempre va a haber algo que mejorar, algo que arreglar, y pueden haber actores nuevos a sumarse. Y eso es bastante interesante porque hay que considerar que la gestión no solo se da a partir de un grupo de actores o una institución o es responsabilidad de las agencias ambientales o del ministerio, o del servicio de las protegidas o de los guardaparques. Entonces, es un proceso de gestión adaptativa, pero también de gestión compartida. Entonces, son decisiones que se toman en conjunto y es un proceso a largo plazo, ¿no? Un sendero nunca se termina porque siempre va a haber algo para mejorar, mantener y en ese ciclo, ¿no? Y aquí las dos flechitas le puse ahí abajo enfocando a mantenimiento, pero es importante que todas esas fases sean consideradas de manera conjunta en el mismo nivel. La próxima, Sebas, por favor. Bueno, ahí hay algunas imágenes. Vamos a comenzar a ver esto de manera más detallada a partir del día 28. Entonces, cuáles son las inclinaciones que debe tener el sendero, cómo se hace el monitoreo, cuál es el trazado. Entonces, algunos ejemplos que vamos a compartir el día 28. La próxima, Sebas, por favor. Bueno, aquí hay algunas representaciones de cómo la gestión adaptativa se da a lo largo del tiempo. Entonces, se pueden hacer intervenciones de diferentes tipos. Nosotros lo que queremos es minimizar el impacto ambiental. Entonces, utilizar el mínimo de elementos externos en la implementación de mejorías en los senderos. Entonces, utilizar lo que hay en el lugar. Entonces, madera del lugar, si es que no hay madera, cosas que se adapten al entorno. Las propias rocas, cómo eso puede adaptarse principalmente en áreas que tienen un impacto grande. La próxima, Sebas, por favor. Y bueno, aquí algunas estructuras de puentes. Este tipo de estructuras, así las escaleras y puentes, que son las cosas que requieren más trabajo, solamente como ejemplo los compartimos aquí, pero a partir de la próxima semana vamos a ver una a una los ejemplos de herramientas de mitigación de impacto que se pueden utilizar en diferentes contextos. La próxima, por favor. Y bueno, aquí solamente quería darle un agradecimiento y un reconocimiento a las personas que ayudaron de manera indirecta o indirecta a la construcción de este material. Allá arriba está Larry Lechner, que es una figura que escribió un manual de manejo y mantenimiento de senderos, que es un manual que les vamos a compartir. Y allá abajo está Nat. Nat se salió, pero Nat para mí ha sido como un mentor en el proceso de gestión. Y está Pedro también, que algunas personas aquí lo conocen. Y bueno, todos nosotros somos parte de la red de centros panamericanos y bueno, estamos muy felices de estar implementando el proyecto en las 6 áreas ahora en Ecuador y esperamos tenerlos a todos el día 28. Ahorita vamos a abrir un espacio para dudas. ¿Puedes pasar la próxima, Sebas, por favor? Aquí están las referencias que justamente mencionaba. Hay este manual que lo hizo Larry Lechner de planificación, construcción y mantenimiento de senderos en áreas protegidas. Un artículo bastante reciente sobre senderos sostenibles. Después, estos solamente son los artículos que compartí en inicio sobre fragmentación y áreas conectadas y el valor de los senderos como una herramienta para la conservación. La próxima, Sebas. Gracias. Ahora con eso podemos abrir un espacio. Esta arte justamente es un dibujo que lo hizo Nat en un sendero que estamos apoyando en la gestión. Bueno, Nat directamente apoya la gestión de este sendero hace más de 20 años en Costa Rica. Entonces,
y bueno, Nat está en esto hace 20 años, yo estoy en esto como hace 10, Sebas como hace 15, entonces es un compromiso de largo plazo que tenemos con todo esto. Yo creo que podemos dejar de compartir, o si quieres pasar a la próxima, Sebas. La próxima, solamente para que tengan una idea, va a ser esto que vamos a estar hablando. Eh, Solamente el título, que es nuestro abordaje, manejo integrado de senderos, como una estrategia para la gestión del uso público, entonces la gestión de la recreación y el turismo. Entonces vamos a mergullar, entrar más a fondo en esto el día 28. Ahora sí, eh, hay algunas personas aquí con la mano Hola, levantada. Creo que César. Sí, Ramiro tiene un mensaje. sí, solo a manera de una pausa activa vamos a dar 5 minutos de receso y después de esto ya venimos con las preguntas, ¿ya? 3 minutos para Ok, que no nos 3 minutos. atrasemos. Nos Perfecto. conectamos a las 10 y 10 y 5, 5. hora de Ecuador. Listo. Hola con todos. Bueno, mientras estamos en este receso, quería hacerles un anuncio. Por favor, síganos en en nuestro Instagram. Este es el perfil, espero que puedan verlo. Ahí estaremos promocionando todas las actividades que estamos realizando en el proyecto de Ecuador. Como pueden ver, ya tenemos un reel también donde hablamos la importancia del hotspot de los Andes tropicales. Entonces, para estar pendientes de todas las novedades de lo que hacemos, les invito a seguir a nuestra página de Instagram. Pueden encontrarla como senderos-ecuador. Gracias, Ramiro. Bueno, César, creo que ya está cumplido el tiempo del receso, entonces vamos con las preguntas, ¿te parece? Perfecto.
Está abierto, chicos. Ok, bueno, le puse aquí los mensajes que nos dejaron en el documento. Te los voy a ir leyendo, ¿no? Iván Ernesto Tixelema Sánchez pregunta, ¿qué características o parámetros debe cumplir un sendero para que éste sea considerado como tal? ¿Qué características o parámetros debe cumplir un sendero para que sea considerado un sendero? No entendí. Ajá, dice, ¿qué características o parámetros debe cumplir un sendero para que éste sea considerado como tal? Bueno, la pregunta está un poco amplia. Voy a responder de manera general. Podemos hablar de tipos de senderos, ¿no? Entonces, tenemos senderos, los podemos categorizar de diferentes formas, ¿no? Entonces, hay senderos locales, hay senderos regionales, hay senderos que ya tienen una escala nacional, si es que hablamos de senderos de larga distancia, ¿no? Entonces, hay senderos súper cortos, desde 100, 200, 300, 500 metros, que generalmente son senderos con un perfil más interpretativo, pensados con un perfil de visitantes más escolares o con un perfil de interpretación ambiental. Hay senderos locales que tienen un perfil más para la visitación de atractivos en escala local, entonces cascadas, montañas. Hay senderos regionales que ya conectan diferentes atractivos y pueden estar en uno o más de un municipio. Y hay senderos que ya tienen un perfil de un sendero de larga distancia, que a veces hay diferentes categorizaciones en diferentes países. Senderos de larga distancia o de largo recorrido, perdón, son senderos que tienen por lo menos una noche, hay que dormir en el sendero, o senderos que son de más de 100 kilómetros. Eso varía en cada país, cuál es la definición de un sendero de largo recorrido. Y hay senderos que ya tienen un abordaje nacional o internacional, que tienen una escala continental. Son senderos que tienen miles, cientos, miles de kilómetros. Hay algunos ejemplos aquí en América del Sur, en Chile, Argentina, la Patagonia principalmente, que hay senderos de más de 100 kilómetros. En Brasil, que hay senderos de cientos, miles de kilómetros a lo largo de la costa y también en las áreas montañosas. Y hay senderos redes de senderos en Estados Unidos y Canadá que tienen senderos que se tardan 4 o 6 meses en recorrerlos, que tienen 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros y tienen toda una infraestructura vinculada y una red de gestión a partir de eso. No sé si respondí totalmente la pregunta, pero tal vez pensar en diferentes tipos de senderos. César, Sí. perdón, sí, soy Iván Tixelema. En primer lugar, felicitarles a todo el grupo, al equipo que han hecho esta magnífica y espectacular inicio de curso, ¿no? Bienvenido. Sí, justamente, bueno, mi pregunta iba, esto dice al inicio, entonces luego ya tú nos diste a conocer varios ítems. Justamente mi pregunta iba a un tema local, independientemente de que estés dentro de un área protegida o de cualquier sistema de conservación. Iba para un tema, por ejemplo, local. En mi caso, mis familiares tienen una finca agrícola, pero tiene un sendero que usan para el tema de sacar el producto del cacao, café, plátano, o sea, todo el tema agrícola, pero justo en ese sendero conecta con el área protegida Samamamumbes. Es como que una zona de amortiguamiento. Entonces, pero justo este ingreso del camino tiene varios productos agrícolas como tal, tiene el ingreso a un río, la finca pasa por un río, y tiene justamente esta parte de la zona de amortiguamiento y el ingreso al área protegida. Justamente era tema, el parámetro como tal, en temas locales, pero fuera de un sistema de conservación, era mi pregunta. O sea, ¿qué debe cumplir esto? Claro, o sea, el sendero ahí varía mucho del tipo de uso, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo quiere ser gestionado el sendero, ¿no? Como que ustedes quieren gestionar el sendero como un sendero para promover la recreación y el turismo. Hay que invertir principalmente en la identificación, en la señalización de los senderos,
para hacerlo más atractivo, pero en sí ya es un sendero que tiene un perfil de uso más comunitario, por lo que tú nos cuentas. Muchas gracias. Listo, bueno, la segunda pregunta dice, ¿cómo se sugiere hacer el monitoreo de un sendero y cómo se sistematiza? Pregunta Rosana Peñarrera. Perfecto. Muy buena pregunta, Rosana. El monitoreo de los senderos es muy importante que eso esté vinculado a las capacidades locales. Entonces, si es que el sendero ya está implementado, se puede establecer un sistema de monitoreo periódico. Lo interesante es que por lo menos ese monitoreo se haga 2 veces al año en el periodo de la época seca y en la época lluviosa para ver cómo está el sendero. Entonces, a veces, como decía en el inicio, ¿no? Hay problemas que en la época seca no se ven, porque el sendero parece que está todo tranquilo, la vegetación cubre, pero en la época de lluvias es donde realmente se ve donde hay problemas más graves de erosión o de impacto, donde las zanjas o los pozos de barro se hacen más evidentes. Entonces, es importante que el monitoreo se haga por lo menos 2 veces al año en periodos, estaciones diferentes, y así se tiene una visión más amplia del sendero. No sé si hay otro comentario de Henry, creo que tal vez se vincula a eso su pregunta. Hola, hola César, un gusto saludarles. Un gusto, Henry, adelante. Después Nara. Sí, ¿cómo están? Quería únicamente hacerles una consulta que nos ha pasado a nosotros mucho en territorio, y es el hecho de cómo lidiar con este tema un poco legal, se podría decir, sobre senderos que atraviesan propiedades privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el objetivo de un sendero es llegar, qué sé yo, a una cascada, por ejemplo. Y tal vez hay varias propiedades durante este trayecto, y una de las propiedades es la única que de pronto no quiere tal vez vincularse, ¿no? Dentro del proceso, por poner un ejemplo. Entonces, es como tratar, pues sí, obviamente se puede trazar el sendero tal vez a través de otro trayecto, ¿no? Pero es más bien cómo lograr estos, no sé si estrategias, mecanismos para poder lidiar con este tema, ¿no? Gracias por la pregunta, Henry. Solamente les voy a pedir que cuando hagan las preguntas se presenten cuál es la organización a la que representan, porque eso a veces ya ayuda a la respuesta. Sí, ok. César, mucho gusto, Henry Aguilar, de Fundación Al Trópico. Ok, perfecto, gracias, Henry. Ok, yo creo que es importante ver cuál es el tipo de organización, porque el proceso de definir un recorrido en la fase de planificación está relacionado a cuál es la capacidad de negociación que se tiene con los diferentes propietarios a lo largo del recorrido. Entonces, a veces una asociación de guías con un perfil más local puede tener más facilidad que un gobierno local o que una ONG o con una institución académica, por ejemplo, para negociar las zonas que se va a pasar. Entonces, lo ideal es que todos los sectores a lo largo del sendero estén de acuerdo en la implementación. Pasa muchas veces que como son propiedades, una propiedad puede cambiar de dueño. En un periodo un dueño estaba de acuerdo y el dueño siguiente ya no quiere que el sendero pase. Entonces, para respaldar todos esos procesos de toma de decisión, es importante considerar una carta de autorización o no hay una regla muy clara, varía mucho a partir de cada contexto. Si es que un área, por ejemplo, ya tiene un plan de manejo, un plan de turismo, es un mecanismo que puede ser más interesante, puede ser utilizado como una herramienta para negociar con los propietarios una autorización de pasaje. O otra alternativa es en último caso se puede utilizar, que es rediseñar la ruta del sendero, que a veces el costo es más alto, pero a largo plazo tal vez puede ser con que el
el sendero sea más sostenible. Otro argumento que creo que es importante considerar es cuál es la regulación del área, ¿no? Por ejemplo, en áreas, en áreas del río, por ejemplo, hay áreas de preservación permanente, eso varía en cada país, cuántos metros a partir de cada curso de agua es un área de conservación, entonces se puede utilizar eso como un argumento para tener un punto de pasaje. Entonces varía mucho, depende del proceso de negociación, de la capacidad de negociación que tiene cada organización o colectivo, ¿no? Entonces no hay una respuesta única, sí hay que pensar cuál es la mejor estrategia y buscar siempre estar respaldado en cualquier proceso de toma de decisión, principalmente en áreas de uso comunitario. Nara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por este espacio. Yo soy de la Asociación Agroecológica Las Tangaras, que está ubicada en Gualea, y tenemos una finca agroecológica y también senderos protegidos pequeños ahorita. Y mi pregunta sobre el monitoreo era más como si existen herramientas específicas de contar aves, por ejemplo, ver cuántas especies de plantas tenemos, porque tu respuesta era más hacia la parte física. Entonces, si bien se puede hacer un monitoreo físico en senderos más pequeños, existen herramientas específicas para conteo de especies o no sé, esa era mi pregunta. Gracias. Perfecto, muy buena pregunta. Yo creo que eso está vinculado a los diferentes tipos de monitoreo que se pueden hacer, ¿no? En relación al monitoreo de senderos es más relacionado a los aspectos físicos de impacto en el suelo, pero es importante también considerar la presencia de especies, incluso como en el proyecto estamos hablando de áreas clave para la diversidad, hay áreas que son muy sensibles, hay presencia de especies amenazadas y críticamente amenazadas, entonces se pueden utilizar diversas aplicaciones con diferentes fines de eBird, iNaturalist para monitorear y mapear esas especies. En relación al monitoreo en relación a los aspectos biofísicos del sendero. Hay algunas aplicaciones que son más abiertas. Hay Maps.me, Wikiloc, que son utilizados más por usuarios, pero tienen la abertura suficiente para describir cuáles son los impactos de cada uno de los senderos. Justamente nosotros estamos desarrollando un video sobre Wikiloc y el potencial que tiene para monitorear aspectos biofísicos en los senderos. Inicialmente esto solo lo teníamos pensado compartirlos con los socios del proyecto, pero vamos a estudiar si es que podemos compartirlos con todos o tal vez más adelante abrir un espacio para compartir estas herramientas también. No sé si Henry tiene otra pregunta, pero le voy a colocar adelante a Luis Mario y después volvemos a ti, Henry. No sé si tu mano se quedó levantada o tienes otra pregunta, pero Luis Mario primero. Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Luis Mario Moscoso, de Protección Amar. Sí, entonces hablaban del tema de gobernanza. Al inicio hablaban de que Cordillera Chiquitán está trabajando en el mejoramiento del sendero a Tres Lagunas, al sistema Lacucho de Tres Lagunas. Este sistema es uno de los valores de conservación del Lacus, el municipio de Chornelé. Entonces, no sé si ustedes tienen información de cómo ha sido el mecanismo de negociación o de cooperación entre Cordillera Tropical y el GAP, porque cuando se hizo el expediente, cuando se declaró el Lacus de Chornelé, justamente Tres Lagunas es uno de los valores de conservación principales, y se identificó este problema que tienen con la visitación descontrolada. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, Luis Mario. Tal vez podemos hacer el contacto directamente con Cordillera Tropical. Creo que no tenemos el espacio para responder a esa pregunta nosotros directamente. Listo. Muchas gracias. Ramiro, no sé si tienes otras preguntas en del chat. Después le pasamos a... Sí, bajo la mano. sí, tenemos... Hay la mano levantada de Henry, solo si es súper puntual.
Les voy a pedir a Henry y a Franklin que hagan sus preguntas juntas, que las responda al mismo tiempo. Sí, y Henry. solo un anuncio, igual en honor al tiempo, tenemos hasta las 10:30, entonces sí vamos a responder las preguntas que se puedan dentro del margen de tiempo que nos queda, ¿ya? Perfecto. Henry y Franklin. Sí, hola, una pregunta puntual. Quería saber solo si de pronto vamos a tratar en la siguiente charla algo relacionado al tema de los cuerpos de agua y pues las limitaciones que implica también este tema, ¿no? En la accesibilidad como atractivos, ¿no? Dentro de los senderos. Eso nomás era mi pregunta. Perfecto. Sí, vamos a tratar de eso, del impacto de los senderos potenciales en cuerpos de agua, impactos a especies amenazadas, pero también hay cuerpos de agua que pueden ser utilizados como senderos acuáticos, por ejemplo. Entonces, senderos en lagos y ríos es algo que nosotros también contemplamos como una potencial para diversificar el uso y proteger territorio en escala de paisajes, por ejemplo. Hay una figura de conservación, una categoría de conservación que existe en otros países, que son, no me acuerdo el nombre exactamente, pero son áreas protegidas lineales que se crean alrededor de los ríos. Entonces, pero eso es solo un paréntesis más, pero sí vamos a tratar de eso. Gracias, Henry. Franklin. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí en esta capacitación o este curso. Soy Franklin Pachacama. Soy guardaparque del Parque Nacional Sangay. Trabajo en la provincia del Cañar, una de las 4 provincias que tiene esta área protegida, que tiene una extensión de más de 500.000 hectáreas. En Cañar son alrededor de 79.000 hectáreas y dentro del Cantón Cañar, específicamente en el Cantón Cañar, atraviesa el Capañán, el sistema vial andino. Entonces son cerca de 17 kilómetros que están dentro del área protegida y otros tantos kilómetros que están fuera. Sin embargo, este se podría considerar un sendero, ¿no? Porque, bueno, es un sendero, es un camino ancestral que tiene muchos siglos y actualmente, bueno, está dentro del territorio de la provincia de Cañar y obviamente este territorio está, el área protegida está administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador y también tiene competencias aquí Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador y obviamente también los GATS que se encuentran o que tienen territorio, en este caso del Capañán. Específicamente el Cantón Cañar y el Cantón El Tambo que comparten el Capañán. Entonces, como pueden darse cuenta o pueden, César, en este caso pues son varias instituciones públicas que en este caso pues se hace o se realiza una gestión del Capañán. Sin embargo, pues igual tenemos problemas o se han presentado inconvenientes en cuanto al mantenimiento de este camino, ¿no? Se hace un poco complicado por su extensión, por su complejidad también que dentro de estos territorios también están comunidades, pero sin embargo, tenemos, como digo, pues algún tipo de inconveniente, ¿no? Que se presenta. Entonces ahí, ¿cómo se podría, mi pregunta va, cómo se podría realizar un trabajo conjunto entre todas las instituciones? O sea, agrupar a todas estas instituciones para que de alguna manera pues este camino siga manteniéndose y en todo caso pues se pueda hacer alguna intervención arqueológica de profesionales en este caso para que pues se mantenga a lo largo del tiempo y también pues de alguna manera también tenemos modelos a seguir como es el Camino del Inca y sus varios tramos en el Perú. Perfecto. Perfecto. Gracias por la pregunta, Franklin, y compartir también un poco de la experiencia que tienen en el parque. Me parece una pregunta excelente porque la forma en que los senderos van a ser gestionados está a lo largo de todo el proceso de planificación, construcción, monitoreo y mantenimiento. Entonces, algo que no teníamos planificado compartirlo, pero creo que vale la pena invertir tiempo en eso. Vamos a separar tiempo en la próxima clase para hablar de eso. Es un sistema de gestión colaborativo. Entonces, y eso pasa mucho en senderos largos, ¿no? Entonces, ese sendero es expresivo, hay senderos mucho más grandes que tienen un sistema de gestión colaborativa más,
más consolidado, podemos decirlo así, pero es importante alinear los intereses de todos los actores e instituciones involucradas, ¿no? Entonces, a veces hay actores privados, a veces hay comunidades, gobiernos, el área protegida en sí como un ente que está más allá, pero que tiene que gestionar todos los intereses que hay alrededor del área, intereses privados, de las asociaciones de guías, entonces hay un montón de actores. Y yo creo que es un desafío, pero hay que ver ese desafío como una oportunidad para gestionar el territorio de manera conjunta, ¿no? Entonces, hay mucho material sobre gestión compartida. Nosotros hemos adaptado algunas herramientas de gestión colaborativa de senderos donde se colocan la agencia, la gestora de las áreas protegidas, junto con las asociaciones y ONGs y organizaciones privadas que están involucradas. Entonces, yo creo que se pueden crear planes de trabajo donde los roles y funciones estén divididas entre los actores. Hay algunos instrumentos que se pueden utilizar desde un acuerdo de cooperación, que puede ser la base para hacer un plan de desarrollo turístico, desarrollo de senderos. Y muchas veces el plan es un instrumento que no se lo aprovecha mucho, pero a veces hay un plan de manejo, hay un plan de turismo, pero a veces, ¿qué tal pensar tal vez en un plan de gestión del sendero, algo súper específico que puede ser la base para buscar mecanismos de financiamiento entre las instituciones y buscar más allá de eso, ¿no? Entonces, hay algunas herramientas que se pueden utilizar, pero más que todo yo creo que como mensaje así a corto, la próxima semana vamos a hablar más de eso, pero es tener instrumentos que dejen claras las funciones, el papel, el rol de cada uno de los sectores e instituciones involucrados, ¿no? Entonces, eso. Había otra persona con la mano levantada. No sé si tenemos tiempo, Ramiro, o hay otras preguntas también. Igual podemos dejar un espacio Sí, para creo que, aglomerar las preguntas conjuntas y responderlas al inicio de la próxima clase, pero yo creo que tenemos un par de minutos todavía. sí, creo que tenemos para una pregunta más. Natalia. Hola, lindo día. Mi nombre es Natalia Henao. Yo estoy desde Colombia. Estoy ubicada en una reserva forestal protectora de los cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo. No hace mucho implementamos un sendero ambiental comunitario. Y mi pregunta un tanto estaba relacionada o está relacionada con lo que decía el compañero anterior y es, ¿cómo hacer para gestionar el sendero, para promocionarlo en el territorio, para poder, pues, digamos, valga esta palabra, ser exitosos, pues, como en el fortalecimiento económico para las comunidades? Porque digamos que nosotros ya estamos implementando, ya tenemos señalización, tenemos los senderos, pero nos falta un poco o estamos como en ese camino, en esa construcción de promocionar el sendero para poder tener como una gestión económica viable en el territorio. Quisiera saber si de pronto sí vamos a tocar como ese tema y bueno, un tanto esa era como mi inquietud. Mil gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, en este curso, que básicamente es hoy y el día 28, era más enfocado en el proceso de la planificación de senderos sostenibles, más en el aspecto biofísico de los senderos. A lo largo del proyecto, como un todo, sí tenemos contemplada fortalecer capacidades de comunicación y marketing de los senderos del proyecto. También pensamos abrir algún espacio para que personas que no están dentro del proyecto puedan participar. Yo creo que tal vez como una estrategia a largo plazo es diversificar la fuente de ingresos económicos. Nosotros no podemos decir, ok, los senderos van a generar ingresos automáticamente. Yo creo que es lo que todos buscamos. Pero hay que diversificar la fuente de ingresos, ¿no? Entonces, hay un sistema de cobros para el área protegida, para los senderos en sí mismos, hay guías capacitados, hay servicios de alimentación, hospedaje, de guiaje, de transporte asociados. Entonces, yo creo que tal vez hay que, como ejercicio, mapear la red de actores involucrados en la implementación de
de los senderos para ver de qué manera uno puede contribuir al desarrollo económico del otro y conectar una red de prestadores de servicios. No sé si Sebastián, que es del área de turismo, tal vez tiene algunos comentarios extra. Sebas. Hola César, gracias. Sí, un poco para complementar tu respuesta y para Natalia, es súper importante entender el involucramiento del sendero por completo. Entonces, si hay una o varias actividades, lo ideal o la sugerencia es que definas la actividad, cómo se desarrolla. Entonces, si es un tema de cabalgata, por ejemplo, en un sendero, tienes caballos, tienes guías, tienes porteadores, tienes visitantes, ¿no? Entonces, la idea es que exista una distribución equitativa de actores locales. Entonces, puede que exista una operadora local que se dedique a operar para que vengan los turistas a esta actividad, pero quien opera, o mejor dicho, el prestador del servicio de los caballos va a ser un grupo local que no necesariamente esté enfocado en turismo, sino que son dueños de caballos y que seguirán naturalmente parámetros puntuales en el tema de cabalgata. También tienes gente que puede estar haciendo senderismo en tramos largos y utilizan los caballos como portería. Entonces, los portadores también pueden ser grupos de personas que se dedican a llevar naturalmente todo este equipamiento u otras cosas para trasladar y que naturalmente en este caso los senderistas o el tipo de visitante que esté en sendero realice la actividad cómodamente. También puedes tener gente que si el tramo el producto o la experiencia que tú generes sea de 2 o 3 días, demanda de alojamiento. Ahí tienes una nueva oportunidad. Puedes tener un grupo de personas que se dedique a aplicar el tema de alojamiento, sea de camping o tenga un refugio en la mitad y que pueda administrar, y también la alimentación. Entonces, como ves, la idea es que se entienda qué actividad se va a realizar o qué actividades y cuáles son los accesorios alrededor de esta actividad y ahí puedan distribuir esto, ¿no? Directamente al tema local. Funciona de la mejor manera cuando existe una comprensión por parte de los actores locales, ¿no? Y naturalmente entender que esto va paso a paso, ¿no? Paso a paso. Entonces, y es muy importante también que entiendan los actores locales, independientemente que sean actores de turismo o fuera de turismo, que si llevan una actividad tienen que sujetarse naturalmente a esta normativa. Entonces, para no alargar la historia, si, por ejemplo, en Costa Rica hay un grupo de porteadores que llevan a un parque nacional, ellos no son gente de turismo, son gente que son dueños de caballos, pero ellos siguen una normativa de cuidado de los semovientes, ¿no? Entonces, eso garantiza que la experiencia sea sostenible y naturalmente es un ingreso para las personas locales, ¿no? Eso. Gracias, Sebas. Gracias, Natalia. Ramiro. Sí, listo. Creo que ya podemos ir cerrando. Bueno, de parte de comunicaciones, queremos extenderles un abrazo y un agradecimiento gigante. Creo que ha sido un espacio donde comunidades hasta incluso de otros países ha podido confluir. De verdad, sabemos que a lo mejor logísticamente al inicio, con la entrada en la reunión, hubo un poco de problemas. Les pedimos mil disculpas. De igual manera, avisarles que, claro, próximamente en sus correos, en los correos registrados, estaremos compartiendo la grabación para que tengan el respaldo en caso de que quieran revisar algún otro tópico. Y estén pendientes igual a nuestras redes sociales y a sus correos porque les compartiremos los links de la reunión del 28 y en redes sociales también les estaremos publicando. Entonces, por favor, estén pendientes a eso y nada, les agradecemos un montón de parte de... Perdón, Ramiro, algo antes que se desconecten, no sé si todos llenaron el formulario de asistencia, acabo de mandarles de nuevo aquí al chat. Sí, por Es favor. importante que lo llenen para la emisión de De su certificados. certificado. Y, y bueno, no sé si Sebastián vas a pasar algo. Sí, muy brevemente voy a tratar de ser muy ejecutivo.
como ustedes saben, la capacitación es complementaria, entonces la idea es que sigamos una línea de todo lo que se está aprendiendo el primer día y también el segundo día, que va a ser en 15. Entonces, la siguiente sesión va a ser un poco más práctica que teórica, y para eso nosotros hemos procurado, me permiten por favor, se ha generado un ejercicio, por favor me dicen si es que lo ven. No. Ya se ve. ¿Pueden ver el documento? Perfecto. Entonces, este documento, la idea es que la próxima semana ustedes puedan realizarlo de manera personal o en grupo, un ejercicio rápido de cómo manejar un sendero, ¿no? Con todo lo aprendido el día de hoy y la próxima semana. El ejercicio es muy puntual. La idea es que ustedes, lo que necesitamos esta vez es que para el 28 ustedes lleguen ya identificando un sendero o un tramo potencial, cómo la capacitación ha sido pensada naturalmente a primera mano para la gente dentro del proyecto. Lo podemos ampliar. Pueden realizarlo incluso si estén muy cercanos a un parque nacional o a un área de conservación o entre otras. La idea es que ustedes puedan identificar un sendero o un tramo, lo puedan mapear en cierto sentido. Para eso existen algunas herramientas fáciles o apps para realizarlo, pero la idea es justamente tener una noción de un sendero existente o un tramo potencial. Y la idea es justamente trabajar la próxima semana en el diagnóstico de este sendero y responder algunas preguntas que los hemos puesto acá para que ustedes puedan realizarlo. Esto es como un adelanto muy rápido nada más, por eso es muy importante que ustedes también puedan, se hayan registrado, estén todos sus datos, porque es posible que nosotros compartamos información a sus correos electrónicos y esto permite que naturalmente ustedes no lleguen a ciegas para el 28, ¿ok? Entonces, eso chicos, muchas gracias. Sí, solamente respondió Nara. Este documento los vamos a compartir a los emails. Y bueno, vamos a compartir junto con ese documento lo que tratamos hoy y el material de apoyo para que lo revisen. Con eso creo que cerramos el día de hoy. Más bien agradecer a todos que se conectaron. Quería pedir si es que pueden prender su cámara. Nos gustaría sacar una captura de pantalla, ya que estamos todos a distancia. Todos los que puedan prender su cámara, por favor. Y ahorita esperamos un par de minutos para que todos prendan su cámara y después ya nos reencontramos el día 28, ¿no? Sí, en 2 semanas. Faltan ahí un par de personas que prendan sus cámaras. De todas formas, vamos a hacer aquí un par de capturas de pantalla porque no todos entran en la misma pantalla. Tuvimos la suerte de contar con todos. Más bien muy feliz que comenzamos con 100 personas y estamos cerrando con 85, 84 ahora. Entonces, muchas gracias por permanecer a lo largo de toda la jornada. Y nos vemos el día 28 al mismo horario, ¿ok? Muchas gracias a todos.